Anoche el poder perdió el control en público. Mientras el presidente hablaba de orden y respeto, su cuenta explotaba sin freno. Publicación tras publicación. Cientos. Acusó a Barack Obama de traición. Repitió que la elección de 2020 fue robada. Habló de la CIA, de China, de herramientas llamadas Hammer y Scorecard, todo en una sola noche. No como rumor, no como filtración, como mensajes directos del presidente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, agentes federales llegaron al centro electoral del condado de Fulton. Camiones, cajas, boletas de 2020 retiradas del almacén bajo orden judicial. Dos escenas ocurriendo en paralelo, una en redes sociales, otra en el mundo real. Y juntas forman algo mucho más peligroso que un simple desahogo digital. Porque cuando el jefe del Ejecutivo publica teorías extremas, mientras fuerzas federales tocan boletas electorales, ya no se trata de palabras, te afecta a ti, a cómo se decide el poder. Así las reglas siguen siendo reglas. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Esto no fue un episodio aislado. Fue el comienzo de algo que se aceleró en cuestión de horas. Lo que ocurrió no empezó esa noche, pero esa noche lo dejó expuesto. Durante el día, el presidente alternó dos relatos opuestos. En público, llamadas respetuosas con gobernadores hablando de cooperación. En privado, pero a la vista de todos, una narrativa radicalizada, la elección de 2020 robada, una conspiración internacional con la CIA y China y acusaciones directas de traición contra un expresidente. No se presentó evidencia nueva, no se anunció una investigación independiente, solo una repetición amplificada desde la cuenta presidencial. Y aquí aparece el patrón. Cuando un líder insiste en una versión desacreditada del pasado mientras activa acciones federales en el presente, el mensaje deja de ser simbólico, se convierte en señal. Señal para agencias, señal para aliados, señal para adversarios, señal de que el conflicto no se está cerrando, se está reabriendo. Ahora fíjate en lo que no se dijo. No hubo aclaración posterior, no hubo retractación, no hubo límite. En cambio, el mismo día, el FBI retiró boletas de 2020 del condado de Fulton con orden judicial, sin explicar aún su destino final. Y aquí es donde la historia cambia de escala, porque esto ya no es solo discurso, es movimiento. Hay una afirmación central que ya no se puede ignorar. Esto no es caos, es dirección. El presidente no solo publicó teorías extremas, señaló objetivos concretos. En una de sus publicaciones, acusó directamente a Barack Obama de traición. En otras, afirmó que la elección de 2020 fue manipulada mediante herramientas específicas, Hammer y Scorecard, coordinadas por la CIA y China para instalar a Joe Biden como títere. No es lenguaje ambiguo. Son acusaciones precisas, hechas desde la cuenta del presidente en ejercicio. Eso importa por una razón clave. Cuando una figura con poder ejecutivo nombra culpables, el aparato del Estado escucha. Y el mismo día, el FBI apareció en el centro electoral del condado de Fulton. No para una rueda de prensa, para retirar boletas de 2020. Greg Bluestein, reportero en el lugar, confirmó que los agentes federales estaban recuperando cajas de votos del almacén donde se guardaban. Ahora observa lo que falta. No se presentó evidencia pública que conecte esas boletas con las acusaciones. No se explicó qué se busca exactamente. Y aún así, la acción ocurrió. Aquí está el giro. Cuando las palabras más extremas coinciden con acciones reales, ya no es retórica, es prueba de intención. Lo que sigue es la escalada y no ocurre de golpe. Ocurre por repetición. Primero, el lenguaje se vuelve más agresivo. El presidente vuelve a publicar una y otra vez que la elección fue robada. Repite teorías ya rechazadas por tribunales federales. Luego cruza otra línea. Señala a personas fallecidas como terroristas domésticos. Repostea cuentas que justifican esa etiqueta. No hay corrección, no hay matiz, solo amplificación. Después, el discurso baja del nivel abstracto al nivel comunitario. A través de aliados políticos, se acusa públicamente a comunidades específicas, somalíes en Minnesota, armenios en Los Ángeles, de fraude masivo. Se hacen declaraciones en lugares físicos, en panaderías, frente a cámaras. Se habla de mafias, de dialectos criminales, no como opinión privada, sino como narrativa oficial, repetida y validada. Esto ya se ha visto antes
Y siempre empieza igual. Primero se normaliza el señalamiento, luego se normaliza la sospecha colectiva y finalmente se normaliza la intervención estatal. Aquí está lo inquietante. Nada de esto se presenta como excepcional. Se presenta como rutina, como operación, como algo que supuestamente ya funcionó en otros lugares. Y cuando lo anormal se vuelve normal, el siguiente paso deja de parecer extremo, solo inevitable. La evidencia más dura no está en lo que se dice, sino en la contradicción. Mientras el presidente acusa fraude masivo y conspiraciones internacionales, sus propios aliados muestran otra realidad en pantalla. En entrevistas televisivas se citan encuestas claras. En una, solo el 24% de los encuestados dice estar mejor económicamente que hace un año. El 39% dice estar peor. En otra, el 59% afirma que las redadas migratorias han sido demasiado agresivas. No es un medio opositor, es Fox. Es su propio ecosistema mediático mostrando el desgaste. Y al mismo tiempo, el mensaje oficial no cambia, no hay ajuste, no hay corrección. En lugar de hablar de precios, vivienda o salud, el foco se desplaza a espectáculos políticos. En un evento público se entrega una Gold Card a Nicki Minaj. Se celebra su apoyo, se comenta sobre sus uñas desde el escenario. Eso ocurre mientras comunidades enteras son acusadas de fraude y criminalidad. Aquí está la fractura. Las acciones no responden a las señales de alerta, las ignoran. Y cuando un gobierno ignora datos internos negativos y redobla la narrativa, está eligiendo confrontación sobre corrección. Este es el punto en el que muchos dejan de mirar encuestas y empiezan a prepararse para algo. Porque el mensaje implícito es claro, no habrá marcha atrás. Y si no hay marcha atrás, la presión solo puede ir en una dirección. Luego todo se acelera y no da tiempo a procesarlo. Primero, las redadas. Imágenes en televisión de operativos migratorios en Minnesota. 2 muertes mencionadas en cobertura. Voces que antes apoyaban al presidente empiezan a decir en voz alta que esto ha ido demasiado lejos. Luego, otra escena. El director de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, presente personalmente durante la ejecución de una orden de allanamiento, no delega. Está allí, en un vehículo rodeada de cajas afuera del centro electoral del condado de Fulton, hablando por teléfono mientras las boletas de 2020 son retiradas. Después, la comparación que descoloca incluso a aliados. El gobernador Tim Walz relata que el presidente comparó operaciones federales dentro de Minnesota con una operación en Venezuela. No como metáfora, como referencia operativa. Walz dice que fue extraño, que el presidente habló de un país extranjero en el mismo contexto que un estado y una ciudad estadounidenses. Y todo ocurre mientras el discurso online no se detiene. Más publicaciones, más acusaciones, ninguna señal de pausa. Esto es un mini crisis apilado sobre otro. Operativos, retórica, comparaciones externas, presencia directa de inteligencia nacional, demasiadas cosas moviéndose al mismo tiempo, demasiada velocidad. La pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es, ¿qué ocurre si esto continúa? Aquí es donde la historia deja de ser abstracta y te alcanza directamente, porque mientras se habla de boletas, redadas y encuestas, la consecuencia real se siente en la vida diaria, en comunidades enteras que ven agentes en la calle, en familias que no saben si una parada de tráfico termina en casa o en un centro de detención, en ciudadanos que escuchan al presidente decir que no entiende qué está mal con su estado, mientras compara su ciudad con una intervención extranjera. Tú no decides si el FBI retira boletas. Tú no controlas qué publica el presidente a las 3 de la mañana, pero sí vives con el efecto, con la incertidumbre, con la normalización del conflicto como método de gobierno, con la sensación de que las reglas cambian según quien esté en el objetivo del día. Y lo más inquietante es esto. Nada de esto se presenta como emergencia. Se presenta como política rutinaria, como algo que ya se hizo antes, como si el impacto humano fuera un daño colateral aceptable. Si esto te resulta familiar, no es casualidad. Si sientes que la línea se movió sin que nadie votara por ello, dilo en los comentarios, porque cuando suficientes personas sienten lo mismo al mismo tiempo, el sistema empieza a revelar cómo funciona en realidad. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué este mecanismo sigue avanzando? La respuesta no está en una sola persona, sino en el sistema que lo permite.
Esto avanza porque hay incentivos claros. El conflicto genera atención. La atención desplaza el debate. Y mientras todos miran el escándalo del día, el poder operativo se mueve sin fricción. Publicaciones incendiarias arriba, acciones administrativas abajo, espectáculo arriba, procedimientos reales abajo. Esa es la mecánica. Mira cómo funciona. Cuando el presidente publica acusaciones extremas, obliga a todos a reaccionar. Medios, opositores, aliados, el foco se va a las palabras. Mientras tanto, las decisiones materiales, redadas, allanamientos, custodia de boletas, ocurren en silencio relativo, cubiertas como trámites, no como lo que realmente son, ejercicios de poder. Y hay otro elemento más inquietante, el miedo. No solo el miedo de las comunidades señaladas, sino el miedo institucional. ¿Quién frena algo cuando el lenguaje se vuelve impredecible? ¿Quién pone límites cuando el castigo puede llegar por no alinearse? El sistema no se quiebra de golpe, se ajusta, se adapta, aprende a sobrevivir dentro del nuevo tono. Por eso esto no parece una crisis clásica, parece funcionamiento normal, hasta que ya no lo es. Aquí está el insight incómodo. No hace falta romper las reglas si puedes estirarlas sin consecuencias visibles. Y cuando un sistema descubre eso, la siguiente fase no es ideológica, es estratégica. Desde aquí, el camino no se divide en certezas, sino en trayectorias. Una posibilidad es que todo esto siga intensificándose. Más publicaciones nocturnas, más acusaciones sin respaldo, más operativos federales presentados como rutina. En ese escenario, cada paso empuja el límite un poco más lejos. Las encuestas negativas dejan de importar porque la estrategia ya no depende de aprobación, sino de control del ritmo. Mantener a todos reaccionando, mantener el tablero inestable. Y cuando el ruido es constante, el desgaste se vuelve permanente. La otra posibilidad es más silenciosa, pero no menos peligrosa. Que el sistema empiece a frenar desde dentro. Que funcionarios, tribunales, gobiernos estatales empiecen a levantar barreras, no con grandes discursos, sino con resistencia administrativa. Retrasos, filtraciones negativas discretas. En ese escenario, el conflicto no explota, se congela, y un conflicto congelado suele romperse de forma impredecible. Lo inquietante es que ambos caminos ya están en movimiento al mismo tiempo. No es una elección futura, es una tensión presente. Y cada publicación, cada operativo, cada comparación extrema inclina la balanza sin anunciarlo. Por eso el próximo movimiento no se anunciará en cadena nacional. Se formará antes, en silencio. Y cuando lo veamos claramente, ya estará en marcha. Si miras todo en conjunto, aparece una sola idea difícil de ignorar. Esto no trata de una noche de publicaciones descontroladas, ni de una redada específica, ni de una encuesta negativa. Trata de cómo el poder prueba sus propios límites en tiempo real. Dice algo extremo. Observa la reacción. Actúa. Mide el costo. Y luego avanza un poco más. No porque tenga razón, sino porque puede. La verdadera historia no es si cada acusación es falsa o exagerada, es qué ocurre cuando esas acusaciones coinciden con acciones reales del Estado, cuando la narrativa y el aparato se alinean, incluso brevemente. Ahí es donde el sistema revela su punto más frágil. Y aquí está el giro final. Nada de esto depende solo de una figura. Depende de cuántas veces el país acepta que esto es normal. Porque cada vez que se normaliza, la siguiente línea se vuelve más fácil de cruzar. Esta historia no termina con este video. Continúa en cómo se responde al próximo movimiento, al próximo operativo, al próximo mensaje publicado en la madrugada. Si quieres entender lo que viene antes de que sea evidente, sigue este espacio, porque cuando el poder se mueve en silencio, la atención es la última defensa.